Muchas gracias por darme el privilegio de entrar a sus hogares. Gracias por darme el honor de entrar a lo más íntimo de su casa. Este día quiero hablarles de las generaciones que nos han tocado vivir y cómo el hogar siempre ha sido lo mejor. Mi tema se titula Cuando la casa ha sido la mejor opción. Desde siempre, mi generación amó la calle. Era emocionante salir de la escuela, hacer tarea a prisa, porque teníamos que ir a jugar a la calle. La calle se convertía en el mejor lugar, se convertía en una cancha de fútbol, de básquetbol, de béisbol, en una pista para correr. La calle era el lugar donde jugábamos con diferentes nombres. En tu región podrías también conocer los juegos como la trae, el encantado, la escondite. Y entonces eran momentos emocionantes, se terminaban con el grito a pulmón de nuestra madre llamándonos. Ella gritaba nuestro nombre y todo mundo tenía que correr para regresar a la casa. La generación de nuestros hijos ahora aman su cuarto. Es diferente, ya ellos no quieren salir a la calle, no quieren asolearse, no saben lo que es subirse a un árbol. Ellos aman su recámara con un videojuego, o con una tableta, con un teléfono, son felices. No saben lo que es caerse, no saben lo que es asolearse, porque aman su recámara. ¿Y quién iba a pensar que en este momento las dos generaciones íbamos a estar encerrados en la casa? Porque no hay mejor lugar que la casa. Hoy quiero hablarles de un hombre al que Jesús le dijo: desciende, porque me es necesario ir a tu casa. La palabra epónimos se ocupa para palabras que se hacen en honor a un personaje. Los epónimos son palabras que se nacieron porque se les puso a alguien, es decir, que esa persona dio como nombre, origen a esta palabra. Entre los epónimos que quisiera mencionarles y que a lo mejor son muy comunes está pasteurizar. La palabra pasteurizar, que todos los días en una leche, cuando se va a comer cereal o cuando va a ponerle al café la leche, notará que en el dorso de la leche viene la palabra leche ultra pasteurizada. Y esta palabra se da en honor a Louis Pasteur, el químico y bacteriológico que descubrió cómo se formaban las bacterias. Pero un dato muy interesante para los aficionados a la música es el nombre de Joseph Sax, este personaje que inventó, él diseñó el saxofón. Y como él diseñó el saxofón, él es el creador de ese instrumento de viento, él le puso el nombre de su apellido a ese instrumento que es el sax, en honor a Adolfo Sax. ¿Quién iba a pensar que el saxofón viene en honor de un apellido? Pero también el emperador Claudio nos dio una palabra en castellano que es el verbo claudicar. El emperador Claudio tenía un defecto en su pierna y cuando caminaba hacía un movimiento en falso por el problema de la pierna que tenía. Y entonces cuando alguien hace un paso en falso se llama claudicar. Este es un epónimo. Pero también hay epónimos muy propios de los mexicanos, y entre los epónimos que existen en México está el ser malinchista. Cuando alguien prefiere a un extranjero o lo extranjero a lo propio, le decimos que es malinchista, en honor a una mujer muy inteligente que ayudó a Hernán Cortés a traducir y por consecuencia a unir los pueblos que eran enemigos de los aztecas. Y entonces cuando alguien prefiere a lo extranjero se le llama ser malinchista. Y también allí hay un personaje bíblico que se llama Zaqueo. Zaqueo dio origen a una palabra castellana que es saquear. El nombre Zaqueo también se ocupó para poner un epónimo que es saquear. Es decir, cuando hay un robo tan violento y descarado, y se ocupa el verbo saquear, se menciona el nombre de Zaqueo en la Biblia, porque Zaqueo era un ladrón y Jesús lo vio subido en un árbol
Y cuando el Señor Jesús lo vio, le dijo con amor, Lucas capítulo 19, versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No hay momento más emocionante para un dueño de un hogar, el dueño de una casa. El momento más sublime para una persona en una familia, sin duda, sería recibir a un invitado de este calibre. Esta casa no era una casa común y corriente. Esta casa era una casa difícil, era una casa problemática, era una casa donde había desprecio de la sociedad. Curiosamente, hay cosas que pasan aquí muy contrarias. Un hombre de alta sociedad es bajo de estatura. Un hombre que gana mucho dinero es pobre en sí mismo. La mejor casa del barrio es considerada la peor casa. Un hombre que se sube a un árbol para mirar, Jesús le dice, bájate de allí. Un dueño de un hogar capaz de hacer una fiesta, no es él el que invita a este gran hombre, Jesús, sino que el propio Jesús le dice, voy a quedarme un tiempo en tu casa. Y el Señor le dice, Zaqueo, ¿qué haces en el árbol? Desciende, porque hoy es necesario que vaya yo a tu casa. Hoy es necesario que estés en tu casa. Hoy es necesario que Jesús vaya a tu hogar. Hoy, por las circunstancias que estamos viviendo en el mundo, no hay sitio más seguro que tu casa. Y ahí en tu casa Jesús está contigo. Jesús está dispuesto a ir a tu hogar. No importa qué hogar tengas, si es un hogar lujoso, si es un hogar sencillo, si es un hogar donde hay lujos o hay comodidades, eso no es lo importante. Lo importante es que Jesús esté contigo. Y la Biblia dice en Lucas capítulo 19 que Jesús se autoinvitó a ir a esta casa. Y cuando Jesús estuvo allí, Él dijo esta expresión, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Pero esta casa no era una casa común y corriente porque tenía ciertos antecedentes. Estaba en Jericó. Lucas 19:1 lo dice. Jericó era una ciudad que Josué algunos años antes había maldecido. En el capítulo 6, versículo 26 de Josué, Josué profirió una maldición y dijo que de aquí en adelante maldito el que edificare Jericó. Y maldijo a los hijos de las personas que trabajen en Jericó para edificarla. En todas las ciudades y en todas las colonias y en todos los estados siempre hay casas que son leyendas en las colonias, casas que son malditas. Vaya aquí cerca de la colonia donde está nuestro templo. Históricamente en la ciudad tuvimos un asesinato de una enfermera que fue descuartizada por su pareja sentimental. Esa casa es una casa donde la pared se manchó de sangre. Quienes han llegado a vivir allí han dicho que aparecen las manchas de sangre. Hay personas que no saben el antecedente del asesinato y aseguran haber visto algo así. Yo estoy seguro que en tu colonia o en tu casa o en tu ciudad también tienes una casa así, casa con el estigma de haber sido maldecida. Un día vi una casa de 2 pisos con un patio hermoso, una casa bien ubicada. Le pregunté al vecino de enfrente, que era cristiano, qué había pasado en esa casa, por qué estaba así abandonada, descuidada, en ruinas. Y me dijo que era porque allí en esa casa se había suicidado el hijo de los señores. Así que esa casa fue abandonada por los padres. En ese hogar se abandonó y ya no pudieron seguir viviendo, y aunque era una casa hermosa, era una casa de material, con un patio hermoso y un diseño arquitectónico muy bueno, los habitantes de esta casa prefirieron abandonarla porque allí se había suicidado una persona
Y entonces hay casas así, con ese estigma, casas que consideran ser casas de maldición. Pero te tengo una buena noticia hoy. Jesús entra a las ciudades de maldición, Jesús entra a las casas de maldición, Jesús entra a las familias donde hay maldición. Si en tu familia ha habido maldiciones, Jesús entra. Y dice Lucas capítulo 19, versículo 1, que Jesús entró a Jericó y penetró esa ciudad, de tal manera que no importa qué haya pasado en tu familia, no importa qué haya pasado en tu casa, no importa qué haya pasado en tu ciudad, no importa lo que esté pasando en tu país, Jesucristo puede entrar a tu casa. Y entonces esta casa, desde mi punto de vista, era una casa maldita, porque allí había un hombre llamado Zaqueo, y el oficio de Zaqueo era ser cobrador de impuestos, era un jefe de publicanos, es decir, un recaudador de impuestos. No era como Mateo, que Mateo era el que estaba sentado en la mesa de los tributos para recoger impuestos. Mateo estaba trabajando en la calle recogiendo impuestos, pero Zaqueo era un jefe de publicanos. Zaqueo era una persona que tendría 10 o 15 publicanos a su cargo, de tal manera que él era una persona que era mal vista por los judíos, porque él era jefe, odiado por los judíos, porque trabajaba para Roma y se creía que estafaban, que cobraban de más los impuestos, y allí vivía él en su casa. Y la Biblia dice en Lucas capítulo 19, versículo 2, que vivía allí Zaqueo, un hombre muy rico, que era jefe de los cobradores de impuestos, es decir, era como el jefe de Hacienda, era como el gerente de la oficina, era pues este hombre un hombre de maldición. Saben que es mejor la casa del pobre que tiene a Cristo que la casa del rico que ha acuñado riquezas sin tener a Jesús. La Biblia dice en Proverbios capítulo 17, versículo 1, más vale comer pan duro y vivir en paz que tener muchas fiestas y vivir peleando. Tu casa es una casa diferente. Ahora que estamos obligados a vivir y a convivir juntos, estamos expuestos al roce normal que implica la familiaridad, la cercanía. Ahora los hijos tienen que quedarse todo el día en la casa. Ahora los esposos tienen que convivir todo el día. Y esto está subiendo la tasa de agresiones y de maltratos y violencia familiar. Pero la Biblia dice, más vale comer pan duro y vivir en paz que tener muchas fiestas y vivir peleando. Sin duda, la casa de Zaqueo era una casa llena de lujos, una casa capaz de devolver a los que les había robado. La mitad de sus bienes estuvo dispuestas a darlos a los pobres, porque la casa de Zaqueo era una casa de ricos, pero faltaba algo, y era Jesucristo. Jesús le dijo a Zaqueo, bájate del árbol, desciende aprisa, porque yo iré a tu casa a quedarme un tiempo. Es necesario que pose en tu casa. Familia, Dios quiere entrar a tu casa. Dios quiere entrar a tu vivienda. El Señor quiere entrar a tu hogar. Permítele a Jesús entrar a tu casa, por muy sencilla o muy lujosa que sea. Necesitas a Dios. Tu casa sin Dios está vacía. Aunque tengas una alacena y un refrigerador lleno, en realidad tu hogar sin Dios está vacío. Por eso Jesús le dijo a Zaqueo, desciende del árbol porque es necesario que yo vaya a tu casa. La palabra nos enseña que esta transformación que hubo en Zaqueo fue tan poderosa que él se arrepintió de lo que había hecho. Qué expresión tan emocionante debió de haber sentido Zaqueo al ver a Jesús, un hombre santo y un hombre puro y limpio, entrar a su casa. Los vecinos lo vieron mal. Los vecinos hablaban de que cómo este profeta podría entrar en casa de un hombre publicano. Los líderes religiosos veían mal que Jesús hubiera entrado a esa casa,
pero te tengo una buena noticia este día. Allí donde estamos obligados a quedarnos, está Jesús con nosotros. Es necesario que Jesús vaya a tu casa. Quiero explicarles cómo tener un buen ambiente en casa. Número 1, propóngase no enojarse. Es un momento de dominio propio. Es posible el poder cambiar. Hay personas, hay mamás que están regañando a sus hijos y están usando un tono violento para hablarle a sus hijos y regañarlos. Pero cuando suena el teléfono contestan con amabilidad. En cuestión de segundos dejaron de regañar al hijo, hablarle déspotamente al hijo, y al contestar el teléfono y ver que le hablaba a su amiga, automáticamente al ponerse el teléfono en la mejilla, cambiaron el tono de hablar y dijeron con amabilidad: hola, qué bueno que llamaste. Por eso es posible que tú moderes tu tono de voz. En realidad, el cristianismo no se vive en un templo, se vive en casa. En realidad, papá, no eres religioso en el templo. Lo más importante es ser cristiano en la casa. Mamá, líder de la iglesia, diácono, pastor, no importa el rango que tengamos. Por eso el apóstol Pablo dijo, entre los requisitos de los líderes de las iglesias, que gobierne bien su casa. Es un requisito. Tenemos que tener dominio propio, aprender a no enojarnos. Por favor, no traten mal a sus hijos este tiempo. Dios nos ayude para que en este tiempo de estar en casa se convierta en el momento de mejor comunión, de mayor relación, de fraternidad, de amor mutuo y de apoyo propio. Tenemos que aprender a educar y a educarnos. Hay muchas porciones en Proverbios que tenemos que leer los que tenemos hijos. Bien haremos en agarrar un bicolor, un lápiz que tenga el color rojo y color azul en la otra punta, o comprar un color fluorescente y leer los 31 capítulos de Proverbios y marcar los consejos de Proverbios para educar. Hay que aprender a educar y aprender a educarse. Papás, aprendamos a educarnos nosotros para poder educar a nuestros hijos también. Tenemos que pasar mucho tiempo juntos y es bueno resetearnos, volver a aprender a amar a nuestros hijos. Pero otro tercer consejo que quiero darles este día es poder organizar actividades en familia, ahí en la casa. Podemos organizar nuestro altar familiar, el momento más emocionante de oración, de comunión, de adoración. Yo voy a proporcionarles a los que gusten un material cada semana para hacer un altar familiar. Usted tiene que escribirnos. Podemos enviárselo por inbox, por WhatsApp, por teléfono, por correo electrónico. No tienen ningún costo. Les enviaremos un manual para poder hacer su altar familiar. Usted tiene que hacer un altar familiar. Ponerse de acuerdo con sus hijos, con su esposa, con sus padres, con los abuelos que estén allí y poder tener un momento de altar familiar. En nuestra infancia fuimos gratamente bendecidos por ese momento de altar familiar, pero también lo más importante que debemos de hacer es invitar a Jesús a nuestras casas. Invite a Jesús a entrar a su hogar. El momento más emocionante que puede experimentar una familia es poder invitar a Jesús. Zaqueo no podía imaginar lo que le estaba pasando. Él sabía que todos en la calle y en la colonia lo miraban mal por su trabajo, por su traición a su propia nación. Cobrar impuesto era algo desagradable, pero Zaqueo quiso ver quién era Jesús. Y en este mundo de paradojas, el que bendice entra a la ciudad maldita, Jericó. Un hombre de alto calibre económico es bajo de estatura. Un hombre que es bajo de estatura se sube a un árbol. Jesús, al ver a Zaqueo arriba, le dice: bájate. Este capítulo 19 de Lucas es un capítulo de contrastes. Nuestra vida es una vida de contrastes.
Podría haber gente pobre, rica en el Evangelio, en su vida familiar, y podría haber gente rica, pobre en sí misma. Podría haber gente que tenga una casa llena de provisiones y en realidad es una casa triste y abandonada. Podría haber personas que tienen un estatus económico alto y en realidad estar bajos hacia ellos mismos. Este capítulo 19 habla de una casa llena de provisión, pero que le faltaba lo más importante, que era Jesucristo. Esta casa es una casa en donde había un hombre bajo de estatura, pero alto en condición económica. Y así tu casa podría ser una casa de contraste. Podría estarme escuchando a alguien que tenga mucho dinero y necesite a Jesús. Podría estarme escuchando a alguien cuyo recurso económico es muy bajo y en este tiempo tiene gran necesidad, pero tiene riquezas espirituales y Jesús está en su casa. Lo más importante es invitar a Jesús. Jesús le dijo a Zaqueo: permíteme posar en tu casa. No era solamente una noche que se iba a quedar Jesús allí. Él iba a posar, quedarse permanentemente un tiempo allí en la casa de Zaqueo. Y Jesús mismo se invitó. Le dijo a Zaqueo: ¿qué haces allí? Desciende, porque me es necesario ir a tu casa. Familia, inviten a Jesús a entrar a su hogar. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 19, versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Noten estas palabras que Jesús dijo: date prisa. Lo primero que tenemos que hacer es apurarnos, es correr, es avanzar, es darnos el tiempo. Es un tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de darnos prisa. No postergues, no pospongas esta decisión. La decisión más apremiante de tu vida no es la salud física, no es el dinero, no es lo que vas a hacer con tu trabajo. La decisión más importante que tienes que tomar con urgencia en este tiempo es bajar de donde estás. Bájale a tu orgullo, bájale a tu vanidad, bájale a tu egoísmo, bájate de tu nivel y desciende del lugar donde estás. Porque algo pequeño como un micro le está pegando a lo macro. Algo insignificante como un virus está poniendo en jaque al mundo entero. Las grandes empresas, las grandes industrias, el poderío financiero y económico está colapsándose por algo tan pequeño que no se puede ver, mucho más pequeño que la punta de una aguja. Y ese es el tiempo de bajarnos, de humillarnos delante del Señor. Bájate del lugar donde estás, porque es necesario que Jesús vaya a tu casa. Él dice así: desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No hay momento más hermoso que el momento cuando alguien decide invitar a Jesús a su hogar. Yo quiero invitarte a que hoy puedas decirle a Jesús: ven a mi casa, ven a mi hogar. No permitas que mi casa sea tocada por el mal. No permitas que haya problemas, roces, pleitos, violencia en mi casa. Haz un cambio en mi vida, haz un cambio en mi hogar. Lo más importante que ahora tenemos nosotros es llevar a Jesús a nuestra vivienda. Familia, ahí donde estás, en el hogar donde tú estás, en la casa donde tú estás, donde tú estás escuchándome, Jesús quiere ir allí, a tu casa. Ojalá puedas estar con tu familia reunidos en la sala de tu casa. Ojalá puedas estar con tu esposo, tu esposa, con tus padres reunidos ese día, porque allí Jesucristo quiere entrar y Él quiere posar contigo. Ábrele tu casa y Jesús entrará allí. No hay momento más especial para hacerlo que este, en donde Jesús puede y quiere entrar a tu hogar.
Sé que guardamos una sana distancia y sé que hemos dejado de tocarnos, de abrazarnos y de besarnos. Sé que hemos dejado de preocuparnos por el toque físico. Eso no será permanente. Pero hoy yo quiero pedirte que ahí en tu casa ames a tu familia, ames a tus hermanos, ames a tus padres, a tus hijos, y puedan reconciliarse e invitar a Jesús. Porque Jesús dice hoy es necesario que vaya yo a tu casa. Permíteme hacer una oración con ustedes, familia a la distancia. Dios bendiga tu apellido, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga a esa autoridad moral que tienes todavía, a tu abuela, a la mamá, al papá, que es una autoridad moral y que él o ella hacen que ustedes se junten en las fechas importantes como el Día del Padre, el Día de las Madres, en Navidad. Dios permita que tú valores eso que tienes, pero permítele a Jesús entrar a tu corazón. Yo quiero orar por ti, por tu casa. Señor, bendice a las familias que están reunidas este día. Guárdalas del peligro latente que existe a nuestro alrededor. Que ni uno de nosotros se enferme. Te pido por el abuelo que está allí presente, el anciano, la abuela, que ya tiene 65, 70, 80 años de edad. Guárdalo y cuídalo. Danos la inteligencia y disciplina de no contagiarlo, de asearnos y limpiarnos siempre. Pero protege a nuestros abuelos que valoramos en nuestras iglesias. Te pido, Dios mío, que en este tiempo de encierro podamos todos fraternizar, convivir, relajarnos. Ven a nuestras casas, Jesús. Y en las casas donde hay pleitos entre esposos, en las casas donde hay violencia familiar, Jesús quiere entrar a esta casa. Mujer que ha sufrido violencia verbal, mujer que ha sufrido violencia física, Dios quiere entrar a tu casa. Invita a Jesús a entrar a tu hogar. Jesús quiere ir allí, a esta casa de maldición. Quizás tu casa no es tan sucia como la de Zaqueo, pero Jesús quiere entrar allí, a tu vivienda, a tu casa. Mujer que ha sufrido agresiones, Jesús quiere entrar a tu casa. Muchachos, oren por sus familias. Hijos, oren por sus padres. Si estás cansado de los pleitos, de los roces, de ver a tu papá gritarle a mamá o de tu mamá gritarle a tu padre, ora este día, porque hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a tu hogar. Te pido, Jesús, que vengas a mi vida. Hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oye, mándame tu dirección, escríbenos a este correo electrónico, a nuestras vidas, a nuestros teléfonos. Queremos estar en contacto contigo, escribirte. Mándanos un inbox y escríbenos. Yo quiero mandarte material para que tú hagas un altar familiar y puedas alimentarte. No estás solo, Dios está contigo y nosotros queremos acompañarte durante este tiempo de miedo. Es Jesús el que quiere entrar a tu casa. Dios te bendiga. Te espero siempre en este lugar.